Buenas noches, nueva emisión de En Profundidad, días de transiciones en la política argentina, en la política nacional, en la política santafesina, en la ciudad de Rosario, transiciones con bastantes particularidades. A nivel nacional, el presidente de la nación le va a traspasar los atributos a su esposa, con lo cual uno estima que no va a haber demasiados conflictos. Han estado recluidos en el Calafate, punteando nombres. Los nombres están prácticamente definidos. Obviamente el factor tiempo va a incidir para que se hagan públicos. Va a haber una estrategia, me parece, de la hoy primera dama, futura presidenta, de establecer contactos más aceitados con los países centrales, algo que se venía previendo. Y la gran duda está en qué va a pasar con estos dos, referentes del Gabinete Nacional, voceros todoterreno, como son los Fernández. Aníbal Fernández, después de la pésima organización electoral del domingo 28, creo que debe o debería tener los días contados en el Gabinete Nacional. Fue la peor elección que se organizó desde el 83 hasta ahora, y uno lo ve a Alberto Fernández con un pico de estrés permanente, ¿no? Es un hombre que parece como cansado, como agobiado por la tarea de tener que defender a veces lo indefendible. Y están las disputas internas con Julio De Vido. Bueno, ahí están centradas las dudas y saber qué va a pasar con otros nombres y con otras referencias. Van a jugar, creo, algunos apellidos importantes, como el de Héctor Timerman, que es un estrecho colaborador de Cristina, tal vez tenga un rol importante dentro del gabinete, y algunas referencias que la primera dama le ha pedido expresamente al presidente de la Nación. En la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener ha mandado algún mensaje a través de su futuro ministro de Justicia respecto a que al Poder Judicial santafesino se lo va a manejar. No se lo va a manejar, las directivas vendrán desde el poder político, algo que no ha caído demasiado bien. Ustedes saben que el Poder Judicial es en Santa Fe una corporación burocrática que viene desde hace mucho tiempo anquilosada, y aunque se cuidan mucho de decirlo en público, están tomando sus precauciones respecto a lo que dijo Superti. De todos modos, a la hora de recibir su diploma de gobernador, Wiener se mostró muy amable, se mostró como un hombre propenso al diálogo con los senadores y las referencias, sobre todo del rautemismo, porque ya lo saben ustedes, para poder gobernar con tranquilidad va a necesitar cierta quiesencia de la Cámara Alta santafesina, que es dominada obviamente por referencias del rautemismo. Y en Rosario me parece que hay un gabinete hecho a la medida de Miguel Lifchitz, que me ha sorprendido con algunas designaciones en algunas áreas, como comunicación pública, como cultura. Creo que Lifchitz tiene bien en claro que todos los ojos van a estar apuntándolo, van a estar mirando hacia él, porque aparece como el sucesor natural de Hermes Wiener si es que el socialismo realiza una buena gobernación, cosa que a todas luces parece probable, porque se encuentra en el medio con un peronismo que está preparándose para otra cosa, como es dirimir su liderazgo interno. Vamos a tener un programa francamente interesante. Va a estar con nosotros quien fue el candidato a vicepresidente de la Nación, Rubén Giustiniani, candidato de Elisa Carrió, que me parece ha revalidado títulos, ha hecho una formidable elección, y vamos a cerrar el programa con un periodista muy reconocido en la ciudad de Rosario como Bigote Acosta, a quienes todos conocen, para trazar algunas líneas de análisis de lo que pasó y de lo que pasará en la Nación y también en la provincia de Santa Fe. El corte y regresamos. Está con nosotros Rubén Giustiniani, fue candidato a vicepresidente de la Nación por la coalición cívica, es el presidente a nivel nacional del Partido Socialista. Bienvenido Rubén, y felicitaciones por la elección del 28. Bueno, muchas gracias, un gusto, Mauricio, estar acá siempre, así que
Estamos muy contentos porque hemos hecho una gran elección, yendo de menor a mayor, ganando ciudades, bueno, Rosario por 12 puntos, la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, y verdaderamente con muy pocos recursos en la campaña electoral, ante un aparato gigantesco como el del oficialismo, estamos haber quedado, la sociedad nos puso como la principal fuerza opositora, y eso, bueno, verdaderamente estamos muy, muy conformes. ¿Cuáles son las claves que ya ha pasado el tiempo, considerás, incidieron para que la fórmula que te llevaba a vos como número 2 tuviera tan buena performance? Yo creo varias cosas. En primer lugar, el gobierno nacional había dejado un espacio en los últimos meses grande. ¿Por qué? Porque a las complicaciones de la cuestión de sospecha de corrupción, que se juntaron casi todas, el caso Skanska, la bolsa de Micheli, la valija del venezolano, a todo eso un proceso inflacionario que verdaderamente lo siente el bolsillo de la gente, de ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie va al supermercado, ve que las cosas le aumentan y que eso deteriora su poder adquisitivo. Y un gobierno que en vez de dar una respuesta a ese problema que emerge como un problema importante, no grave todavía, pero un problema importante, lo desconoce. Es decir, bueno, mata al mensajero, destruyendo el INDEC, y por lo tanto estos factores determinaron que grandes sectores de la población como que buscaran en un momento una herramienta como para manifestar su malestar. Y nosotros fuimos en una campaña de menor a mayor porque al liderazgo de Carrió, construido en todos estos años, se le agregó una cantidad de cosas importantes. Después del 2 de septiembre, la incorporación del apoyo del socialismo y una campaña hecha de propuestas. Semana por semana fuimos desgranando la propuesta en materia de infraestructura, de salud, de educación, y creo que eso dio a la fórmula y a la propuesta una seguridad a esos sectores de la población que buscaban esa alternativa, porque vimos en los últimos días un corrimiento importante hacia nuestra fuerza política. Vimos que incluso podíamos llegar al balotaje, tuvimos una sensación de crecimiento importante, no sabíamos hasta dónde iba a dar, pero bueno, haber superado los 4 millones de votos verdaderamente es una elección para esta fuerza, sin instalación en todo el país, con peso específico propio, es una muy buena elección. ¿Y cuál es el desafío para que estos casi 4 millones de votos no sean golondrina de un verano, como sucedió alguna vez, con menos votos respecto a Allende, como sucedió con el Frepaso, con Chacho? Es decir, ¿qué debe hacer de ahora en más la coalición cívica para consolidarse como fuerza política desde la oposición y pegar el gran salto en las futuras elecciones? Primero cumplir con la sociedad, ¿no? Porque a quienes el domingo 28 nos apoyaron en función de una propuesta muy clara, nosotros tenemos que trabajar ahora en función de esa propuesta. ¿Qué significa esto? Significa que si dijimos mejora de la calidad institucional y mejora de la distribución del ingreso, desde el Parlamento Nacional, en mi caso tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados, hay que trabajar activamente para que las cosas mejoren en Argentina. Entonces, vamos a constituir interbloques del Partido Socialista, con el ARI, con la coalición cívica, con sectores del radicalismo, para llevar adelante lo que una oposición debe ser en cualquier país del mundo, que es ejercer la tarea de control. Y además proponiendo los temas de una agenda pendiente en Argentina que todavía existe, como por ejemplo la movilidad previsional. Los jubilados, no puede ser que ya llevemos 5º año consecutivo de crecimiento sostenido, de hablar que vamos a tener superávit fiscal de entre 3 y 4 puntos del Producto Bruto Interno, y sigan los jubilados esperando la dádiva presidencial de cada gobierno una vez por año, a ver si se le aumenta
o no lo que le corresponde por derecho constitucional, es decir, esa movilidad previsional. Es decir, que las dos cosas están relacionadas, calidad institucional y distribución del ingreso. Porque cuando uno dice, bueno, garantizado, usted tiene garantizada la movilidad, no va a depender del presidente de turno que le dé la dádiva una vez al año. Este es el ejemplo de los jubilados, pero que se extiende a todos los trabajadores de ingresos fijos. Por lo tanto, el control a mediano y largo plazo de la inflación es el impuesto más regresivo, la inflación, el tema de la energía, las cuestiones que hablan de una Argentina que en un contexto internacional muy favorable, que no tiene para el próximo año ni para los próximos 2 años. Este contexto de la apreciación de los commodities, de la soja, de los cereales, es como la Argentina de principios del siglo pasado, cuando Argentina en ese contexto supo ser sexta potencia mundial, pero de la mano de ese contexto económico vino la ley 1420, vino la reforma universitaria, vino la educación como política de Estado que determinó una Argentina que fue faro cultural en América Latina. Es decir, fueron el contexto económico favorable y fue un proyecto político a mediano y largo plazo, que es lo que falta hoy en el país. Es notable que frente a la caída de los partidos políticos, al derrumbe, el Partido Socialista se mantenga enhiesto y tenga tanto éxito. Se ha convertido en el partido de moda, digamos, ¿no? Todos meritúan la elección en Santa Fe, la buena gestión en Rosario, vos lo completás con la buena elección a nivel nacional. ¿Es una excepción que confirma la regla o creés que la vigencia de los partidos tiene que ser un instrumento fundamental de ahora en más? Porque muchos hablan de que se van hacia 2 coaliciones más allá de lo partidario, que lo que van a jugar aquí son las referencias individuales. Sí, no hay coalición sin partidos. La Europa moderna, que gobierna de una manera progresista, en un sentido donde se ve el progreso en las ciudades y donde hay alternancia entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, pero en donde la manera de gobernar es formar coaliciones amplias que van desde la izquierda al centro o desde la derecha al centro, claramente. Y eso determina que las políticas a mediano y largo plazo tengan sustentabilidad. Además, una Unión Europea que se integra y que le da, que globaliza esas políticas en el tiempo. Eso es lo que debemos hacer en nuestra región, consolidar un Mercosur, hay un ambiente favorable en ese sentido, no lo debemos desaprovechar peleándonos con los vecinos como hacemos con Uruguay, consolidar con Brasil una política a mediano y largo plazo. Y los partidos son un punto fundamental, por eso no existe la posibilidad de coalición estable en el tiempo si no hay partidos atrás. Por eso nosotros creemos que este buen momento del Partido Socialista, inédito en su historia, porque nosotros hemos tenido una rica tradición parlamentaria, Alfredo Bravo, Alfredo Palacio, Justo, Esteves Boero, Alicia Moró de Justo, pero gobernar una provincia como Santa Fe, tercer distrito electoral, el socialismo nunca tuvo esa posibilidad. Tuvo municipios, por eso también tuvo una rica tradición municipalista. Y hoy vamos a tener la responsabilidad de gobernar Santa Fe, gobernar nuevamente Rosario, Zárate, que ya la gobernamos en su oportunidad, un bloque de 9 diputados nacionales, presencia en el Senado. En todo el país tenemos diputados y concejales y nosotros creemos que este partido puede ser en el mediano plazo un partido de mayorías, es a lo que aspiramos. Y respetamos a los demás partidos y creemos que deben constituirse partidos que consoliden una presencia política en el país. No sé si los partidos tradicionales en Argentina han agotado o no su presencia, eso debe ser materia de análisis de cada uno de estos partidos. Hablo del peronismo, hablo del radicalismo. Lo que sí hablo es que el socialismo sí va a tener una estrategia de configurar un partido de mayorías y en una coalición, que sea una coalición progresista para el país de centro-izquierda,
y en este sentido nos vemos para los próximos años junto al ARI, junto a la coalición cívica, siendo una alternativa positiva para el país desde una visión que necesita la Argentina salir de una etapa de transición que parece infinita, y parece infinita porque vivimos con la crisis a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, la crisis energética no es un invento del periodismo ni de la oposición. Tenemos petróleo para 8 años. Hace 10 años atrás teníamos petróleo para 20. Regalamos YPF. Esto no lo hizo Brasil. Brasil no tenía petróleo. Hoy Petrobras explora en el mar, que es el offshore, que es exploración de riesgo, y tiene 20 años a la vista, va a ser Petrobras una de las petroleras más importantes del mundo. Es decir, nosotros vemos que estamos perdiendo posibilidad de tener una Argentina pujante y en desarrollo sin creer que vamos a caer en el abismo mañana, porque tenemos esa dificultad política de establecer un diálogo entre oficialismo y oposición, respetándonos ambos en el papel que cada uno debemos cumplir. Estamos dialogando con el senador nacional Rubén Giustiniani. El corte y regresamos. Vamos a pasar hoy a emitir más adelante un informe francamente revelador de lo que es el clientelismo político, tristísimo, vergonzoso. Todos estos adjetivos van a ver ustedes cuando emitamos al aire, no están de más. Que tiene que ver con lo que pasa en las provincias más pobres, donde la gente a lo mejor necesita 10 pesos para ir a votar a un fulano que se compromete a ponerle, no sé, la casa un poco en orden a cambio de ese voto. Y pensaba, Rubén, lo siguiente: observando la elección, provincia por provincia, incluso la elección en provincia de Buenos Aires, la primera y tercera sección electoral, es tan notoria la diferencia de lo que sucedió en los centros urbanos, Rosario, Capital Federal, Bahía Blanca, Mar del Plata, a lo que sucede, por ejemplo, en Salta, Santiago del Estero, Formosa. Vos recorriste todo el país. ¿Qué es lo que sucede para que el peronismo gane en Formosa 72 a 14 y esto, digamos, sean como islas, ¿no?, donde la oposición triunfa tan abiertamente? Islas poderosas, grandes. Hay una ingeniería electoral que hizo el oficialismo que le permitió, en primer lugar, tirar la fórmula para arriba. ¿Esto qué significa? Yo llego a Salta, por ejemplo. En Salta, el tema era la elección provincial entre el candidato Romero y Urtubey, que era el candidato del kirchnerismo. Ahora, ambos llevaban como presidenta a Cristina. Es decir, que esa polarización entre dos candidatos a gobernadores se llevaron casi el 80% de los votos, y por lo tanto la fórmula presidencial sacó más del 70%, cuando si hubiera sido elecciones separadas yo no creo que hubiera superado el 50%. Es decir, en primer lugar hay una ingeniería electoral, para llamarlo de alguna manera, con acoples, colectoras y ley de lemas que determinó esto. Mi experiencia del conurbano, yo recorrí el conurbano de norte a sur, desde Vicente López a San Vicente, pasando por 3 de Febrero, Caseros, Lomas de Zamora. Entonces uno entraba a Lomas de Zamora y uno veía una guerra entre los intendentes, que eran todo el oficialismo, como en la época de la ley de lemas nuestra. Entonces, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de los 3 candidatos intendentes, del que ya estaba en guerra con el que venía y en guerra con otro más, que se llevaban más del 70-80% de los votos. Ahora, los 3 llevaban candidatura a gobernador Scioli y candidatura a presidenta Cristina. O sea, que fue un arrastre, un efecto arrastre hacia arriba importante. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el del clientelismo. Digo, a mí me parece que el sistema electoral no es menor, no es un problema de los politólogos, no es un problema, cuando uno habla de la reforma política, no es un problema solo de especialistas, sino habla de estas cosas. ¿Por qué?
el sistema de boletas, tal cual nosotros votamos en Argentina, no existe en ningún país del mundo. ¿Cómo vota la gente en Chile? ¿Cómo vota la gente en México? Ni siquiera con voto electrónico, que ya existe en Brasil. Entonces, uno entra al cuarto oscuro y tiene una boleta. Claro, marca. Y uno marca, y ese es el mismo sobre, dobla, va. Entonces, evita el voto cadena. El voto cadena, que la gente va con el sobre, le dan el sobre con el voto adentro. Esa es la manera concreta de, por ejemplo, hacer un poco más transparente la elección, en donde no escuchamos disparates, como se decía en el domingo a la noche, autoridades oficiales dicen, bueno, pero si no está la boleta de su partido, un problema de los fiscales del partido. Eso es un disparate. Eso lo dijo Fernández, Aníbal Fernández. Porque el Estado tiene que garantizar que el ciudadano, cuando ingresa a votar, tiene toda la oferta electoral. No es un problema del partido que garantice que esté su boleta. Es un problema de garantizarle al ciudadano la posibilidad transparente de que él elija libremente a quien quiere votar. Entonces, y si uno le suma a eso el uso de los fondos del Estado para fines electorales, y bueno, es un combo verdaderamente preocupante, ¿no? Entonces, creo que son todas cosas. Yo decía siempre cuando fui a la última elección en Chile, había todo un lío bárbaro, porque un mes antes de la elección, Ricardo Lagos, entonces presidente, había hecho una declaración que Michelle Bachelet tenía una buena trayectoria. Esta era una frase. Entonces, la derecha en Chile hizo todo un planteos judiciales, porque el presidente de la Nación no podía hacer una declaración a favor de una candidata a presidente. Nosotros tenemos donde el presidente va inaugura obras una semana antes, distribuyen. Ahora, no sé si notaron que fueron al conurbano bonaerense. No Primer acto, entregaron 140 millones. 140 millones, no esperaron un mes. No. La semana posterior a la elección. Entonces, bueno, es que son todas estas cosas que hay que mejorar para hacer transparente la elección, porque si no tenemos que, un poco de acuerdo a lo que la situación del país determina, este descreimiento de la sociedad con respecto a la dirigencia política, y que cada vez disminuye la participación de la ciudadanía en un acto que en democracia es sagrado, debiera ser el punto fundamental, que es cuando uno tiene la posibilidad de ir a votar a quienes lo va a representar para los próximos 4 años. ¿En lo personal sentís que te jugabas una parada difícil con la presión de tener un gobierno electo de carácter socialista con Wiener y estas cosas que hablamos los periodistas de la interna y del partido y del wienerismo, y que había muchos que estaban esperando que la elección de la coalición cívica a nivel Santa Fe sea un fracaso, y que me parece que han tenido que quemar los libros, ¿no? Sí, algún periodista decía que no llegábamos al dígito, pero era un desafío para el Partido Nacional grande. Nosotros hace 4 meses definimos el apoyo a Carrió en un congreso de más de 3.000 delegados de todo el país. Y nuestro partido no estuvo ajeno a la crisis de todos los partidos cuando 3 dirigentes del partido tomaron rumbo propio para ir a integrarse al gobierno y fueron electos ahora diputados nacionales por la lista del Frente de la Victoria. O sea que una etapa compleja del país. Ahora, yo tengo la satisfacción de que todo este recorrido lo hemos hecho siempre colectivamente, resolviendo las cuestiones en un Congreso Nacional, asumiendo la responsabilidad como presidente del partido a nivel nacional, pero sabiendo que tenía un partido que iba a acompañar todo este proceso, como lo acompañó, y que garantizaba una presencia en la campaña. Claro, cuando arrancamos, evidentemente, era un final abierto, porque estábamos peleando el segundo lugar con La Baña, no sabíamos, el resultado de 4,5 millones de votos determina así una consolidación de una estrategia correcta de acompañar al partido en su máximo desafío de volver a ganar Rosario, de ganar Santa Fe, de tener un partido con perspectiva de futuro
y también un partido nacional, que queda con 9 diputados nacionales, que queda con un Senado nacional, que queda desarrollado a lo largo y a lo ancho del país, y que con una política de alianza con la coalición cívica, con el ARI, con sectores del radicalismo, que nos permite ver el futuro también de manera positiva para, desde una oposición constructiva, propositiva, responsable, ayudemos a consolidar la democracia. Te hago una última pregunta. ¿Me gustaría ser intendente de Rosario teniendo en cuenta que has ocupado un cargo importante, el Ministerio de Gobierno, cargos legislativos también de Fuste? ¿En algún momento te gustaría ser intendente de la ciudad? Yo creo que a cualquier afiliado del Partido Socialista o de cualquier otro partido, ¿no? Los cargos ejecutivos tienen esa cuestión positiva de resolver, transformar, de poder concretar. Yo en este momento estoy en otra tarea que es tratar de darle forma a un partido socialista que a pesar de tener 117 años de vida, es un partido muy joven, porque es un partido que ahora está empezando a construir la posibilidad de ser una opción nacional. Así que mi tarea hoy fundamentalmente es esa, y creo que ahí es donde más mi aporte es a esa construcción. Dentro de muchos años, si alguna vez... 4. No lo veo de esa manera. Esa es una parte. Y por otro lado, en general, los periodistas y los dirigentes políticos, yo siempre digo, son una combinación medio explosiva. Sí. Porque ya están los dirigentes políticos viendo cómo va a ser la candidatura dentro de 4 años, y yo creo que la gente terminó de votar recién, y lo fundamental ahora no pensar en la elección dentro de 4 años, sino en cumplir el compromiso de quienes fuimos candidatos, asumimos con la población. Yo siento que mi tarea en el Senado de la Nación es, sobre la calidad institucional y la necesidad de distribuir el ingreso, ocupar este tiempo fundamental esencialmente en eso y en las tareas partidarias de construir un gran partido socialista. Gracias por venir, Rubén, y felicitaciones nuevamente por la gran elección nacional. Muchas gracias. Y los invitamos a ver este informe sobre lo que sucedió en la provincia de Formosa. Diría Luca Prodan, esto sí que es Argentina. Véanlo. Muchas cosas que para lo que van a apoyar me miente, porque él ya sabe que ya tiene el documento. Necesitamos agua, entonces le dimos fuerza, le entregamos documentos, por cambio agua. Entonces, ustedes que no vaya a apoyar a los candidatos y no va a entregar ni agua, para que no se mueran los chicos, que no tengan pasado. Si no hay independencia económica, yo digo que Formosa es como una mujer golpeada. Las mujeres golpeadas, las mujeres si no tienen independencia económica no pueden en general salir de la situación de opresión y de golpes que tienen, ¿no? La provincia entera es una provincia golpeada. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Nos encontramos con la misma situación que en el 2003, con la misma situación que en el 2005, y parece ser que todo está igual. En la elección pasada sacaron el documento. Sí, me quitaron el documento. Vimos cómo te quitaron los documentos y te dieron 10 pesos. Al volante de esta camioneta está Víctor Chilule Guizamón. Se acerca hasta un aborigen toba y desde la ventanilla le entrega un cartel con el número de la lista que tiene que votar. El aborigen acepta el cartel, saca su documento de identidad y se lo alcanza. A cambio del DNI, Chilú le da 10 pesos y se va. ¿Qué pasó recién? ¿Quién te dio eso? ¿Quién? ¿Y estas elecciones
¿Quién va como intendente? Y ahora este año va a jugar como intendente él mismo. Chilu. Esta es la esquina del candidato Chilidu. Aquella es la esquina del otro candidato, el negro. Empezamos por esta. ¿Cómo le va, señor? Retirar, por favor. ¿Cómo No hay lugar público. Yo soy perfecto. Usted es el... Leguizamón Víctor Hugo Chilú. ¿Qué es lo que se retira acá? Esto no es lugar público. No hay problema. Por favor. Me corro hasta la vereda. Salga afuera. Acá por donde entró quiero que salga. ¿Por dónde entró quiero que salga? Bueno. ¿Por dónde entró? Por allá. Bueno. Ahí no. ¿Podemos quedarnos acá? De la vereda para allá. Bueno, público, es una elección, muchachos. Es una elección. ¿Por qué no le tira la... Vamos a ir. Vamos a ir. Momento. Están midiendo y no corresponde, porque es una elección, es un acto público. Listo, es una calle. Es una calle. Estoy en la calle. Siguen entrando los votantes, nosotros nos vamos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Me encontrarán en el país de la libertad. Ya nuestra Constitución define a la salud como un equilibrio bio, psico, espiritual y social, y dice que es un derecho humano fundamental que debemos tener cada formoseño. ¿Qué le duele? Estómago. ¿Vinieron a sacarle el documento? Y esta mujer que acabamos de ver murió el domingo. Los pocos vecinos que estaban con ella aseguran que no tuvo asistencia médica. La salud es un derecho humano fundamental que debemos tener cada formoseño. La muerte de esta señora ocurrió en las cercanías de Laguna Blanca, que es el lugar donde vota y de donde es oriundo Gildo Infran, que por cuarta vez va a ser gobernador de la provincia de Formosa, esta vez por la astronómica diferencia del 72% de los votos, es decir, sacó el 72% de los votos. Y la otra es que Víctor Hugo Leguizamón, esta persona que nos trató tan amablemente y que manipula a los indígenas, es el nuevo intendente de Misión Tacagué. Bueno, me parece bueno seguir analizando lo que sucedió el 28 de octubre, darle importancia al trazado grueso, a la entrelínea. Está con nosotros Raúl Bigote Acosta, uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad. Gracias por venir, Bigote. Reconocido por el bigote. Entre otras cosas. A ver, las primeras líneas para definir lo que pasó el 28 de octubre. La primera línea es que, con los mismos recursos con los que Kirchner, intrínsecamente peronista, retuvo y abofeteó a la oposición, con las mismas argumentaciones, intrínsecamente peronista, y la billetera, Obey perdió Santa Fe. Esa es la primera línea que hay que ver. Y la otra es que todavía no se ha analizado que tanto Kirchner como su mujer son el resumen de 50 años de peronismo. Te abofetean como los peronistas, te humillan como los peronistas, manejan el poder como los peronistas, en un país que es peronista. Con música de Silvio Rodríguez. El cambio es el de la circunstancia. En el 50 estaba Nicolás Pavone y Antonio Tormo. Claro. En el 70, cuando arrancaron, estaba otra cosa. Pero dijeron los Rolling Stones, la canción es la misma. Claro, la canción sigue siendo la misma. Zeppelin. Zeppelin, sí. A ver, yo hablaba con Giustiniani esto. Está bien, Carrió ganó las grandes ciudades. Rosario, el voto afrancesado del cual no, yo estoy en desacuerdo por lo siguiente. Yo creo, algo dijo Giustiniani, sí, que podría haberse entroncado con lo de después.
El comienzo del siglo XX nos hizo granero del mundo. Y la ley 1420, la reforma universitaria, dieron una población que en un momento llegó a tener cero de analfabetismo. O algunos analfabetos funcionales, nada más. Ese retroceso en la instrucción, también en la educación, pero ese retroceso en la instrucción es el que da cuenta del porqué del voto cautivo, del voto pilcha. Bueno, lo vimos en el informe. Bueno, O sea, pero a lo que voy es esto. Cualquier presupuesto plantado en educación resuelve 20 años después una población mucho más hábil para entender. Porque, como dijesen los griegos, a través del conocimiento uno se acerca a la verdad. Si uno no está en el conocimiento, cualquier mentira le viene bien. Eso es lo que está pasando. Yo recuerdo un libro de Elías Neumann, hace muchos años, en la época de Pierri, que se hablaba de las manzaneras y todo eso, y Neumann planteaba que le convenía al poder de turno tener un reservorio de pobres. Y me parece que la Argentina va camino a eso, porque uno ve lo que sucedió en Formosa y después ve el resultado, 72%. Se hace extensivo a Salta, Jujuy, a Misiones, Santiago del Estero. Entonces uno dice, ¿cómo va a enfrentar la coalición cívica con dirigentes importantes? La coalición cívica, te interrumpo, la coalición cívica no quiere enfrentarlo, porque lo que tendría que decir es, volvemos a contar los votos, con el total de votos posibles, votó el 71%, ¿dónde está el 29%? No existe más. Volvamos a, la mitad más uno es la mitad más uno, 50 más uno en el resto del mundo, acá hay otra matemática, el 45 y el 51, está mal. El colegio electoral, debemos volver a tener colegio electoral. La coalición cívica dice, no saquemos de Santa Fe los senadores, pero no pide que vuelva a ponerse el colegio electoral. Y cuando uno pregunta sobre esto, que son reformas constitucionales de fondo sobre la ley electoral, dice, no, porque si se arma una constitución, mentira, no quieren reformar las cosas como están, quieren acomodarlas para ver si cuando a ellos les toca, falta envido. Wiener va a poner en la reforma constitucional, si la hace en la provincia de Santa Fe, que no haya más mayoría directa para el primero que se haya votado, así se ha votado con un voto. Ha dicho que sí. Falta envido. Llámame cuando lo haga. Porque eso es lo que pedía cuando era oposición. Y Obey no se lo daba cuando era gobierno. Ahora lo pedirá Obey, los peronistas que están en franca retirada, y no lo dará Wiener, que está en franco crecimiento. Uno analiza el mapa electoral de la nación, ¿no? Entonces vos ves, Entre Ríos, gobierno peronista, ratifica títulos Busti a través de su delfín. Busti acompañó a todos los actos a Uribarri, que claro, es el padre del Fulbá de Boca. Exacto. Bueno, y así podemos a propósito extenderlo. del Fulbá de Boca, te felicito por tus 44 años. Gracias, gracias. Me pidieron que lo dijese los de producción. Gracias, cumpleaños. Por otros 44 no más. Pero digo, ¿cómo se entiende que Santa Fe cambie de signo político? Se lo pregunto a cada dirigente que viene del peronismo, de la oposición, teniendo índices económicos mucho mejores que los de Entre Ríos, de Córdoba, gestiones desde desde la inversión, desde la inauguración de obras, muchos más importantes que la cordobesa, que la entrerriana, ni hablar de las provincias del norte. Y sin embargo, el peronismo, en este momento, donde todos son ratificados, debe entregarle el poder a la oposición. Analicemos Rosario y provincia. Miguel Lifchitz le ganó a Nicotra por más o menos 5.000 votos. Sí. Y Obey ganó con la ley de lemas. En 4 años, Obey lo puso a Marcelito Gastaldi, y cuando me llamaste para las internas te dije, bueno o malo, esto resultado de Marcelo Gastaldi. Rosario le sacó 12, 14 o 15 puntos del socialismo al peronismo. Que lo conteste Marcelo Gastaldi. Y en la provincia, Obey la recibió y ganó con los votos del peronista, y la perdió. Que lo conteste Obey. Yo creo que hay una mala gestión. Acá no está resuelta la cárcel. Desde el año 91 nos prometen la autopista a Córdoba, nos vienen con la huevada del tren bala, que son 3.200 millones de dólares. La única cosa inteligente que dijo Labaña, es 3.200 millones de dólares, podemos ponerlo en otra cosa. Sí, y además no se va a hacer nunca. Así se haga, es fabricarte un smoking y no tener fiesta. O sea, no, el gobierno de Obey no fue bueno. Sus ministros no fueron buenos. Hubo ministros que antes de asumir habían dicho, vengo acá por la jubilación. Otros que dijeron, vengo acá porque lo de Reutemann está muerto, vamos para otra cosa. Y el único dirigente en pie
no fue usado. Reutemann. Es el único dirigente en pie del peronismo hoy. No sé si es bueno o es malo, es el único que está en pie. En Rosario no hubo un candidato a intendente peronista, fue el Tigre Caballero y el Canchi Silvestre Beni, uno radical convertido en algo y otro socialista convertido en calzoncillo rojo. Porque hay que recordar que el Tigre Caballero fue al Olivos con un calzoncillo rojo para ver los partidos con Menem. Ese es el candidato que llevaba el peronismo. No podía ganar. Y la otra, Kirchner, ¿quería que ganase? Los indicios y lo que uno ve, dice que no demasiado, digamos, ¿no? Por lo pronto no, por lo pronto no ató la elección a lo de Obey. Sí. No la ató. Y a su mujer no la ató con Obey de ninguna manera, políticamente estoy diciendo. Por lo tanto, yo creo que acá hay un proyecto unipersonal, iba a decir, del matrimonio Kirchner, que es francamente peronista y que se canta tres velines en los de abajo. Y en la provincia de Santa Fe, bueno, ya manejaremos con la chequera eso que es Wiener, porque Wiener es una UTE también. Sí, señor. Es una unión transitoria de empresas electorales triunfantes esta vez. ¿Qué va a hacer con los radicales? ¿Qué va a hacer con el ministro Superti? ¿Qué va a hacer con Rosario, donde ya se instaló otra generación? El que mire el gabinete de Lifchitz verá que hay 45, tu generación, 45 años para abajo, promedio. Sí. Hay tres candidatos a intendente, Girardi, Samarini y alguno de los asegurados. Ya, vos le preguntabas a Giustiniani, ya tienen tres. Hay cuadros funcionando administrativa y ejecutivamente para resolver esto por los próximos 20 años. Contra eso, el peronismo todavía quiere discutir si va a venir Bielsa de domicilio en Buenos Aires a instalarse en Rosario, ¿para qué? Sí, sí. Lo del peronismo es francamente desolador, porque, por ejemplo, por un lado está Agustín Rossi queriendo... Yo veía los carteles agradeciendo el triunfo, agradeciendo a la gente que votó a Cristina. Agustín Rossi no fue candidato a nada cuando perdió. Ahora se presentan de nuevo a la interna. Marzo es la interna. Claro, frente a un sector que se dice, bueno, la Liga de Senadores, que habla de Bielsa como para marcarle la cancha a Rossi, pero, como vos decís, el gran elector que tuvo el peronismo, ¿qué hace? ¿Dónde está? Y la otra, de los 13 senadores, como el cuento de los 13 que quedaban, los 13 senadores que quedan tienen territorio y en ese territorio tienen que responder con obras. ¿Dónde van a pedir las obras? Claro. ¿A Agustín Rossi o a Wiener? Claro. ¿A Ciara o al secretario de Cámara de Diputados para que le preste plata? Van a ir a la gobernación. Y esa es una transacción legal entre obras que necesita cada departamento y la solución de ese departamento a través del Ejecutivo. Eso es una transacción político-económica que se da en la provincia. Si la maneja bien Wiener, el peronismo no solo que va al destierro, sino que no vuelve más del destierro. Ahora, el único desafío que no sé cómo lo va a resolver Wiener es la burocracia santafesina. Por ahora se instaló. Tiene una ventaja. Por primera vez el intendente no tiene nada que ver con esa burocracia, sino que es de la universidad, de la UNL, Barletta. Entonces hay un cambio muy profundo. En realidad, Mauricio, yo creo que ahora es al revés. Los que tienen guita, el sur de la provincia, va a tener que bancar los desaguisados que se armaron en el centro y en el norte. Exacto. Es decir, lo que siempre se criticó, la discriminación a Rosario. Yo se lo preguntaba a Wiener. Cuando sea gobernador, le decía, se va a dar cuenta, a lo mejor, ya se debe ver que es un hombre inteligente, que las demandas del norte pobre de Santa Fe son muy distintas a la del sur, a la de un gringo de General López. Pero digamos, ¿no? No solo eso, sino que además acá hay chicos, en general, salvo los lunares que aún en Rosario existe, chicos que en su primer año todavía tienen alimentación. Los próximos 10, 15 años, en el sur todavía va a haber cerebros, en el centro y en el norte no. Va a haber una ruptura más grande, sobre eso tiene que trabajar Wiener. Bueno, creo que su distribución es en 7 franjas, la bota, tomada vertical, 7 franjas horizontales, para dividir o para manejar, dividiendo la provincia como hizo con la ciudad, con los centros supuestamente autónomos. Sí, le salió muy bien. ¿Vos crees que Cristina va a ir hacia la cooptación de Wiener y que se puede producir ahí un cortocircuito, el tan anunciado cortocircuito dentro del socialismo que nunca se produce porque son muy prolijos y ordenados? Discuten adentro. Yo creo que hay líneas dentro del partido. Lo que creo es que Cristina es más potenciado de lo mismo.
Cristina es intrínsecamente peruca, es peronista y es mina. Te va a bofetear, va a sonreír y te va a decir, no hay más milanesa para vos, Mauricio. Que lo siento, querido, no hay más milanesa para vos y no habrá más milanesa. Te va a bofetear, se va a pintar y va a seguir su camino, como corresponde al género, pero como corresponde al peronismo más resumido. Es un zumo, con Z, un zumo de peronismo después de 50 años. Esto es lo que hay de peronismo después de 50 años en la Argentina. No se equivoquen, esto es peronismo. De esto hay que salir, ¿o no? ¿No te dio un poco de vergüenza como periodista experimentado lo que pasó el domingo, que un sondeo a boca de urna instale un minuto después de la hora de cierre de los comicios, que en realidad todavía estaba votando la gente? Sí, TN. Sí, TN, Clarín, un triunfo. TN. Yo creo que en eso hay una culpa compartida entre los que se dicen que son periodistas y simplemente, como decía un amigo, Joaquín, son ganapanes. Entre los ganapanes y el periodismo hay una brecha. Y entre los políticos y los que aceptan está la misma brecha. No es que me dio vergüenza. Dije, bueno, otra vez, a Gaín, la misma historia. Se sabe eso, lo iban a hacer, lo hicieron. Wiener lo dijo en un acto, en una posición donde un periodista o alguien que hacía periodista lo escuchó. Yo creo que lo de Cristina es así y hasta que no salgamos de esto, que es Cristina. Además, otra falta de envidia. ¿Quién gobierna hoy? Hubo un año anterior de cogobierno. Cristina y Néstor cogobernaron el último año. En los actos iban juntos. No había otro ministro que Cristina. Ahora, ¿quién gobierna hasta el 10 de diciembre? Nothing. Nadie gobierna. Vamos con piloto automático. Hablaban de los 140 millones de que se entregaron al conurbano. ¿Quién lo entregó? ¿Cómo? Néstor, pero Néstor ¿para qué? Ya no le levanta la mano. No es que no entiendo nada. Esto es peronismo, Mauricio. Pero no es el que les gusta a algunos. Es otro peronismo. Después de 50 años hay algunos excesos más graves que lo que suponíamos. Bueno, gracias Bigote por haber venido al programa. Lamentablemente, después de un partido deplorable entre Colón y Newell's. Pero menos mal, terminamos empatados, no hubo pelea. Pero penoso. A los 45 años, invítame otra vez. Cómo no, siempre estás invitado. Estuvo con nosotros Raúl Bigote Acosta. Hacemos el último corte y cerramos el programa. Ha estado con nosotros el candidato a vicepresidente de la coalición cívica, Rubén Giustiniani, quien habló sobre lo que ocurrió el 28 de octubre y sobre lo que va a pasar con este frente, con esta alianza, con esta coalición liderada por Elisa Carrió. Y por último, un análisis interesante que ha hecho Raúl Acosta respecto a lo que sucedió en Santa Fe y también en La Nación. Vamos a terminar el programa, como lo hacemos habitualmente, recomendando 2 libros. Vamos a alejarnos un poquito de lo políticamente partidario. Ray Loriga, Días aún más extraños. Loriga es un joven escritor español que escribe columnas francamente memorables en el diario El País, algunas de las cuales versan sobre política internacional y sobre los procesos de cambio que se están dando en el mundo y puntualmente en España. Y por último, Diálogo Político, una nueva edición de las revistas Libros que presentan la Fundación Konrad Adenauer. La de este número es Regulación de los medios de comunicación, un tema francamente interesante para todos aquellos estudiantes de comunicación y gente interesada en la materia que nos ve. Se nos terminó el programa, regresamos en 7 días. Muchas gracias.